Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta hora para poder compartir nuevamente en esta transmisión nuestra enseñanza de escuela dominical. Quiero entregarle un grato saludo de mi parte y poder en esta hora comenzar esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a usted a que desde su hogar, desde la comodidad de su hogar, pueda inclinar su rostro, podamos todos juntos elevar esta oración esperando en el Señor que Él nos respalde en esta escuela dominical. Amén. Cierre sus ojos con mucha reverencia. Padre Santo, eterno Dios, muchas e infinitas gracias le damos, Señor. A través de su Hijo amado Jesucristo llegamos a su presencia y le damos gracias, muchas gracias por la vida, por la salud, por su amor, su benevolencia, su bondad, su misericordia inigualable, oh Dios, permitiéndonos, Dios mío, Señor, tener, Dios mío, un nuevo día de vida, de salud y estar, Dios mío, Señor, por estos medios de gracia y por esta tecnología en esta casa virtual para poder tener la enseñanza de escuela dominical un día domingo más. Perdone todo pecado, rebelión, iniquidad. También llévese de nosotros toda enfermedad, torpeza, todo lo malo, Señor, que hay. Dios mío, Señor, entre usted, que a usted, Dios mío, Señor, quizás le ofende. Dios mío, Señor, y si algún enfermo, atribulado, angustiado, cualquiera que sea la situación de sus hijos, usted socórrale en el nombre del Señor Jesucristo, porque entendemos también que en la sangre de Cristo hay poder, hay eficacia. Muchas gracias, Señor. Le rogamos en esta hora que usted nos bendiga a través de la enseñanza de esta jornada y permita que, Dios mío, en esta hora podamos todos juntos estar, Dios mío, unidos, Señor, y que todo lo que vamos a aprender sea de grata, gran y omnipotente bendición. Bendíganos, Padre amado. Ruego todas estas peticiones en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Y le invito a que todos juntos demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Ya saludando, ¿no es cierto? Quiero invitarle, mientras tanto siempre hacemos este mini comentario de cosas, a que busque usted la enseñanza y el texto sagrado para esta jornada, para este domingo, que se encuentra en Colosenses capítulo 4, verso 1 al 6. Y el texto sagrado, Efesios capítulo número 5, versículo 15 y 16. Repito, Colosenses, la enseñanza Colosenses 4, 1 al 6, texto sagrado Efesios 5, 15 y 16. Mientras tanto, queremos hacer masiva un reporte, esta información de que hemos tenido la bendición ya desde el lunes estar acá en la comuna de San Fernando, tener la bendición de estar en lo que ya conocemos y tan familiar para nosotros es el idioma de las pandemias, de las cuarentenas y todo este tipo de cosas, y estamos en fase 3. Esto quiere decir que podemos hacer ya reuniones presenciales con un aforo todavía hasta ahora, de 75 personas máximo, aunque hemos también tenido una muy buena noticia de que con el nuevo plan paso a paso y las modificaciones va a ser un aforo mucho mayor para la gente que tenga sus 2 dosis, van a ser premiados y con un aforo mayor en fase de fase 3 o preparación como se le conoce, y en transición también hay una modificación donde si tendríamos, esperamos en el Señor que no, volver a transición, se puede abrir la iglesia porque va a haber un afuero sobre todo para la gente que tiene las 2 dosis de la vacuna, cualquiera, pero cualquier vacuna, pero 2 dosis, el pase de movilidad va a poder estar en un lugar más apropiado, con más protección, y vamos a poder, si es que Dios así lo permite y si es que caemos en transición o fase 2 y mi pastor lo toma bien, poder reunirnos igual a pesar de que estemos en transición. Estas son buenas noticias. Tenemos que seguir orando por nuestra comuna, por nuestra región, por nuestro país, por nuestro mundo, por nuestro planeta, para que todo esto que estamos viviendo se pueda ir ya mitigando de tiempo y ojalá lo más pronto que se pueda, en la voluntad también del Señor, podamos ya estar en nuestra vida normal. Todos extrañamos salir a la calle sin mascarilla, no tener que devolvernos a ponernos la mascarilla. Así que oramos al Señor en esto, le invito a que ore, y también, como siempre, hago este destacado. No olvide usted que, como sugerencia, vacúnese. Es una sugerencia, no hay un mandato en esto, pero vacúnese. Si es que puede hacerlo, vacúnese. No le tenga miedo. No hay chip del diablo en las vacunas. Y quiero ser conciso en esto. Me he dedicado a esto no para que convencerlo si se vacune o no. Por último, para que se entienda y usted entienda de que no hay una vacuna
que tenga el chip de la bestia y ese tipo de cosas como dicen. ¿Por qué? En Apocalipsis dice que la marca de la bestia va a estar en la frente o en la mano derecha y la vacuna la ponen en el brazo izquierdo. Por lo tanto, no hay ningún microchip del diablo ni nada por el estilo en las vacunas. No se deje engañar, ¿ya? Así que si usted su miedo de vacuna es porque le van a marcar con la bestia, la marca de la bestia, eso está equivocado y eso es bíblico y ahí yo me puedo aferrar de que eso no es cierto, no hay ningún chip en la vacuna. Vacúnese tranquilamente si es que lo desea así, porque no hay ningún microchip. Y Dios le bendiga en esto también. Bien, creo que le ha buscado, repito rápidamente, siendo transparente, este video está siendo grabado, esto va a ser transmitido ahora en este momento, pero es grabado, así que usted mientras lo ve en la mañana y le doy un tiempo más y ahí puede pausar el video si es que no lo encuentra. Colosenses capítulo número 4, verso 1 al 6, texto sagrado, Efesios capítulo 5, versículo número 15 y 16. Procedemos primero con la enseñanza, a la lectura. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: Amaos, repito porque me equivoqué, amos, ahí sí, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios bendiga la lectura de la enseñanza. Trasladémonos ahí en su Biblia usted al texto sagrado, Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Procedemos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios añada mucha sabiduría a la lectura del texto sagrado y de esta enseñanza que hemos ido hablando todos estos días y que vamos a conversar en esta jornada, en esta clase de escuela dominical. Si se recuerda, la escuela dominical pasada decía deberes, tenemos acá, deberes sociales de una nueva vida, y hablábamos de muchas cosas sociales como el trabajo, como las relaciones matrimoniales. También hablamos un poquito, la clase del Señor nos dirigía también al trato de padre-hijo, hijo a padre, y también hablaba un poquito del trabajo de la persona que es empleado, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso también porque viene alguna pincelada al respecto, pero el título de que tiene esta clase hoy dice andad sabiamente. Y quiero destacar algo. Hay una diferencia entre ser sabio y tener conocimiento. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. No, la sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. Y lo voy a graficar con este ejemplo. Si usted, al igual que yo, y todo el mundo sabe, yo cristiano y no cristiano también saben que el cigarro hace un daño tremendo a los pulmones, provocando en muchas ocasiones enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades, dañando los pulmones de una manera muy, muy violenta. Todos sabemos eso. Yo recuerdo de niño veíamos las cajetillas de cigarro que tenían solamente en un costado, decía lo delicado que era fumar. Después se cambió hacia una parte que dijera una parte más gruesa. Y después se cambió en otro lugar, ¿ya? En otro lugar donde se puso una foto grande, donde uno podía ver y darse cuenta de lo que era el hecho propiamente tal de lo que dañaba el cigarro. Y habían muy fuertes, un pulmón todo negro, gente muriendo de cáncer,
páncreas también rotos por todo lo que había ocurrido con el cáncer de pulmón, mujeres y hombres hospitalizados con catéteres y tantas cosas, y eran imágenes fuertes. Yo, como usted ya lo sabe, se lo he comentado más de alguna vez, me tocó trabajar en supermercado y teníamos mucho ojo en la caja donde estaban los cigarros, y más de alguna vez vi los cartones que se llaman, donde salían todas esas imágenes y eran fuertes. Todos sabemos, tenemos el conocimiento todos, cristianos o no, de que el cigarro hace, y el tabaco puntualmente, y el proceso del cigarro hace daño a los pulmones. Todo eso lo sabemos. Y lo sabe la gente que fuma. Tiene el conocimiento. Pero no actúa sabiamente, porque sabiendo sigue haciendo lo que no corresponde. Entonces, para traducirlo de mejor manera, el conocimiento es saber, leer y estar aquí. La sabiduría es practicar lo que yo sé. Eso es sabio. Cuando uno aprende cosas, y es sabiduría. Entonces nosotros hablamos en la clase pasada y la palabra del Señor nos impulsaba a que tuviéramos profundamente claro lo que era cómo comportarse marido-mujer, mujer-marido, cómo comportarse padre-hijo, hijo a padre, y dejó un poquito lo que era lo otro. Ahora, como nacimos nosotros en una nueva vida, y por haber creído a la palabra de Dios, e insertados en el nuevo cuerpo de Cristo, tenemos deberes y responsabilidades como lo que hemos visto por ser parte del cuerpo de Cristo, haciendo más fácil la propagación del Evangelio también. El amor derramado en nuestros corazones nos invita a qué? A prevalecer o perseverar, mejor dicho, en la oración los unos por los otros, redimiendo el tiempo, recordando que somos luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra. Conceptos que vamos a tocar en esta hora. La lección anterior nos comentaba un poquito de lo que era el trato de gente trabajadora hacia sus amos, haciendo las cosas no al ojo, sino que haciendo las cosas como mirando al Señor. Fueron parte de los conceptos que aprendimos. Pero hoy, en el primer versículo dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ya ese era el primer concepto que teníamos. La lección comenzamos con esto. Y hoy día amos se decía a los dueños a los que tenían ahí, tenían poder, por decirlo de alguna forma, no poder, pero tenían, no, sí poder, porque compraban los esclavos y eran propios, eran como un artefacto, como que usted compra el celular, el computador, todo, eran propios, nadie podía hacer nada con esos artefactos si... Eh, cómo nosotros podemos hoy ver en esta fracción de segundos y en estos puntos cómo los amos tenían ser dueños. Eso era, compraba una persona y eso era, y tenía muchas cosas. Hoy día lo podemos transformar porque no existe la esclavitud. Hay mucha gente que dice: yo soy esclavo de mi trabajo. Mentira, no podemos ser esclavos del trabajo, porque nosotros, a pesar de que nos perjudique, podemos renunciar. Tenemos la autoridad de hacerlo y nosotros veremos las consecuencias, pero podemos hacerlo. Ahora, ¿debemos o no? Vamos a depender de lo que queremos. Pero bien, el punto es que la lección de hoy, hablando a los empleadores, le dice hacer lo justo y lo recto a sus siervos. Los esclavos en aquellos tiempos no tenían derechos y no esperaban un trato justo de parte de sus amos. Más bien, eran considerados como herramientas vivas. Era como un martillo, algo aquí y allá, yo lo mando y tiene que hacerlo. Y los abusos que normalmente sufrían los siervos. Ahora, traduzcámoslo al Evangelio, ¿ya? Traduzcámoslo un poquito, los abusos que normalmente viven. Ahora, en el Evangelio comienza a ser todo esto diferente. Si existiera todavía la esclavitud, un amo, un dueño de esclavo cristiano, si existiera hoy, tendría que tener un trato diferente a los amos comunes que abusan de sus esclavos. Tenemos un caso en la Biblia. Filemón era un amo y era ánimo de Onésimo, un esclavo al servicio del primero, el cual huyó en algún momento. Ahora en Cristo Pablo lo devuelve, le dice a Onésimo que vuelva y le manda una carta a Filemón y le dice: recíbelo, ya no como esclavo, sino que como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti. O sea, el trato es distinto. ¿Qué es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo aquí a Filemón? No le está pidiendo, y esto es un trabajo también social que es muy importante, porque esto es también actuar con sabiduría, sabiamente.
Lo que le está pidiendo el apóstol Pablo no le está pidiendo que lo trate bien y que le haga regalías. No, le está pidiendo que el trato sea justo, que no abuse de que la persona, por muy esclavo que es, y por mucho poder que tiene el amo sobre el esclavo, lo deje descansar la hora que corresponde, entienda que se puede enfermar, cosa que los esclavos no podían. O sea, se enfermaban, pero lo hacían trabajar igual, no importando su condición, porque para eso estaban los esclavos, trabajando de sol a sol, todo el día, simplemente por la comida básica, nada más. Entonces, lo que le pide el apóstol Pablo, trátalo de mejor manera, porque tú eres cristiano. Traduzcámoslo al tiempo de hoy, en el Evangelio, pero al tiempo de hoy. Si usted es dueño de una empresa, de un negocio, de un almacén, si usted es jefe, ojo con esto, si usted es jefe en alguna empresa, tiene algún contrato y tiene poder sobre la gente, usted y yo como cristianos tenemos el deber no de andar tratando con regalías a la gente. No con regalías más porque yo soy cristiano, le voy a hacer que trabaje menos horas y le voy a pagar un sueldo completo igual. No, no se trata de eso, pero sí se trata de que respetar, entender que es humano, entender que se equivoca, en tratarlo sabiamente, hablarlo con prudencia, no retarlo delante de la gente, respetar sus derechos, así como se respetan, ¿no es cierto? Usted quiere que respeten sus derechos. Si usted es dueño de alguna empresa y usted tiene un contrato con cristianos o no, ya eso es claro, pero tiene que respetar sus derechos. Si usted firmó un acuerdo, por ejemplo, pasa muy comúnmente, sobre todo en la pyme, pasa que una persona tiene un contrato, y resulta que el contrato es el acuerdo, hay un acuerdo, y el acuerdo es, el contrato dice, por ejemplo, por dar un ejemplo, dice va a trabajar de 8 a 4, con media hora de colación. Y después el empleador, como hay un contrato a media, le dice, pero espérate, que sabes que me llegué tarde en su pyme, en la pyme que sea, de empresa, de lo que sea, o en la mini pyme, como usted lo quiera. Llegué tarde, me demoré media hora más. Yo creo que podás entender. De partida, al principio, un empleado va a aceptar y va a decir, bueno, le puede pasar una vez, pero después eso se empieza a hacer costumbre. No debe ser así. ¿Qué pasa? Mire, ¿cuáles son las cosas, los derechos? Por ejemplo, en la experiencia propia, usted trabaja en una empresa y esa empresa, por ejemplo, no tiene ninguna obligación una empresa de darle comida a la gente. Pero si usted tiene, no sé, por ejemplo, un almacén, podría usted, por ejemplo, a lo mejor no darle la colación, pero darle la oportunidad que se tome la colación. ¿A qué me refiero? Me refiero al desayuno. A lo mejor tiene media hora de almuerzo, pero el desayuno, que se pueda hacer un cafecito mientras está haciendo lo que sea, que tome ese minuto de... Lamentablemente los chilenos, sobre todo los chilenos, tenemos esa mala fama de sacar la vuelta y mucho. Eso es verdad. Y por eso hay algunos empleadores que no dan mucho regalías, por decirlo así, porque el chileno tiene esa mala fama, ¿no es cierto?, de no hacer las cosas bien, de siempre dar un poquito a la vuelta a las cosas como no son, si puede a lo mejor estar más horas en el baño que corresponden está, todas esas cosas le pasa un poquito al chileno. Entonces hay empleadores que tienen miedo a eso y por eso le sacan el jugo. Pero usted y yo como cristianos, si tenemos esa oportunidad, mire, yo recuerdo cuando, y le voy a contar esta mini historia, no quiero alargarme, de verdad que no, trato de no hacerlo, pero recuerdo yo cuando trabajé en Mayorista 10 y era un trabajador normal, un día llegué una mañana, invierno, los supermercados, como los Mayorista 10, no como Lidl o esas empresas más grandes, no tienen calefacción, por lo tanto, muy helada, llegaba a gotear el techo de tanto frío. Un día, una mañana, me quise ir a tomar un té y le pedí permiso a mi jefa directa. Y mi jefa directa, a quien hasta el día de hoy la recuerdo con mucho cariño, porque era una jefa muy correcta. No es que nos daba beneficios extras de los que no debiéramos, no. Ella cuidaba de la empresa, pero también cuidaba al trabajador. Hasta el día de hoy recuerdo a la señorita o señora Ana Catalán con mucho cariño. Y una de las cosas puntuales, me recuerdo yo que le pedí permiso a ella, ¿me podría yo tomar un té, ni siquiera un café, que me gusta el café, usted me ha visto en otras ocasiones tomando café, no, un té? Y me dijo sí. Yo me fui al casino, me hice el té y cuando me hice el té llegó otra jefatura administrativa, no mi jefa directa, pero no le gustó que yo tomara el té. Me amargó tanto, 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 de que yo di vuelta el té, no me lo tomé y me fui a mi trabajo. Y eso me marcó. ¿Sabe qué pasó? Que con los años yo ascendí, jefe de sala, jefe de perecible, y me recuerdo primero, cuando mi primer cargo de jefatura, llegó una niña llegó ahí y me dijo, oiga, don Sebastián, me dice,
tengo frío, me dijo. ¿Me puedo tomar un té, un café? Me dijo. Yo la miré y me acordé, en mi mente rápidamente pasó ese día que me molestaron por tomar el té, que no me tomé el té, y me acordé y le dije a esta niña, vaya, tómese un café, porque hacía frío, era una tarde helada y yo estaba a cargo del local del cierre. Vaya a tomarse un café. Lo más chistoso de todo es que esta jefa que me miró feo porque yo me tomaba un té, pasó a depender de mí, y mientras yo estaba a cargo del local, ella si quería salir tenía que pedirme permiso. Y muchas veces me dijo, Sebastián, ¿puedo ir a pagar la luz en horas de trabajo? Ella podía ir en otra hora, pero buscaba las horas de trabajo y iba a pagar la luz, la misma que corregía a los demás, y yo podría haberme vengado y haberle dicho no. Y ella no habría podido salir porque yo ya era mayor que ella. Aún así, aún así, aún así yo le decía, vaya, porque mi actitud debe ser diferente, no vengativa. Usted y yo, si tenemos algún cargo, llegamos a ser amos, si hay alguien que me está viendo de mi iglesia o de otra congregación que tiene alguna empresa, piénselo, a lo mejor lo está haciendo, lo felicito. Si no lo está haciendo, no se aproveche. No se aproveche de la gente, no lo haga, sino que respete lo justo. Usted lo contrató por 5 horas y aún así ni siquiera le hizo un contrato polifuncional, sino que le dijo usted, por ejemplo, va a una dueña de casa, va a lavar y va a cocinar. No me va a hacer aseo. Respete eso porque usted puso su palabra. Si usted quiere cambiar otra cosa, usted verá cómo contrata, pero no le añade más cosas, como hay mucha gente que lo hace, no, pero hace esto, esto, esto. No, si usted se comprometió a 2 cosas, esas 2 cosas respételas. Respete los tiempos. Eso es, porque eso habla bien. Vamos directo a toda la enseñanza, pero eso habla bien. Y es muy importante. El desarrollo, equidad, no igualdad, equidad. Equidad es diferente. Por ejemplo, equidad. Hay 3 personas, uno tiene 3.000 pesos, uno tiene 2.000 pesos y uno tiene uno. Usted en igualdad le daría 1.000 pesos a cada uno y no sería equitativo. Porque el que tenía 3.000 tendría 4.000, el que tenía 2.000 tendría 3.000 y el que tenía 1.000 tendría 2.000. Es igual, le dio igual, pero no es equitativo. El que tiene más seguiría teniendo más, el que tiene el medio tendría menos igual y así se mantendría la desigualdad. La equidad hace que el que tiene 3.000, si no necesita más, no le da. El que tiene 2 le da 1.000 pesos para que alcance 3.000 y el que tiene 1.000 le da 2.000 para que alcance 3.000 y busca la equidad y justicia. Eso es lo que hace una persona cristiana. Vamos al versículo número 2 y dice lo siguiente: perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esto es muy importante. Pablo oraba constantemente y lo hacía en esta misma clase, lo vimos hace varios domingos atrás, lo hacía perseverantemente y destacando que Pablo no conocía a la congregación de Colosa. Se me olvidó el nombre, pero Éprafas era el que constituyó la iglesia, no Pablo. Pero Pablo, mandando esta carta, los instaba. Ya les pide que se acuerden de él y que lo acompañaba, orando también en el mismo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta de palabra. Y hay que considerar algo importante. Aquí el apóstol Pablo no está pidiendo ser libre. Y eso es un dato curioso, pero tiene una relevancia muy importante. No pide ser liberado de la cárcel, sino más bien que Dios le permita, nos abra puerta, la oportunidad de seguir predicando. Y eso es diferente. Bueno, si está preso, ¿cómo va a seguir predicando? ¿Se puede seguir predicando preso? Le pregunta al que está enfermo. Cualquier enfermedad, Dios le libre de todas, pero cualquier enfermedad, ¿usted enfermo puede seguir predicando? Se refiere a seguir propagando ligeramente el Evangelio de otras latitudes, pues estando en la cárcel, Roma, en Roma estaba preso, Dios le ha permitido predicar y el Señor le estaba confirmando. No quiero llevarlo al versículo tal que nos da aquí, pero dice, al orar, pero esto está en Filipenses 1, 12, 14, 4, 22 también. Ahora, al orar no solo debemos hacerlo por nosotros, sino por todos los que de alguna manera llevan el Evangelio, las nuevas buenas de Dios, para que siga Dios abriendo puertas. Siga Dios abriendo puertas. Recuerdo, por ejemplo, Pablo llega a un lugar, le predica a Lidia, Lidia se convierte, hechos por allá, varias clases atrás, casi un año será, pero se compromete y acepta al Señor, y el dato más que curioso es que lo llevan preso a Pablo, y en ese momento se convierte el carcelero por estar preso.
Pablo no le pedía a la gente que oraran por él para que lo libertara, sino que le pedía que en su situación Dios le abriera puerta para predicar. El preso que llegara pudiera predicarle, todo lo pudiera predicarle. Y eso es bueno, eso es bonito, es maravilloso, porque nos permite a nosotros aprender y entender lo bueno y lo maravilloso en Dios, que es que nosotros en la situación que estemos, en el momento que estemos, en el sufrimiento que podamos estar, sigamos predicando la palabra del Señor. ¿Podemos seguir predicando? Claro que podemos seguir predicando. ¿Podemos seguir hablando de Cristo? Claro que podemos seguir hablando de Cristo. ¿Podemos seguir haciendo cosas en beneficio del Evangelio? Pero por supuesto, podemos, aunque estemos presos, aunque la enfermedad nos aprobleme un poco, aunque tengamos problemas que nos compliquen la vida. Usted puede seguir predicando, yo puedo seguir haciéndolo, porque eso es una conducta de vida, andar sabiamente. Y eso es lo que quería Pablo. Para que otros también alcancen salvación, de manera que Pablo deseaba dar a conocer el misterio de Cristo. Esto en el versículo 3, leámoslo por favor, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, la consecuencia de que Pablo predicaba era justamente, él estaba preso por predicar la palabra. O sea, por hacer este trabajo, Pablo predicaba. Y aunque no fuera, Pablo seguía predicando, aunque estuviera encarcelado. Gran parte del Nuevo Testamento está destacado por las cartas paulinas: Efesios, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, el mismo Colosenses, a Timoteo, a Tito, Filemón. Están todas escritas por el apóstol Pablo, impactan que estando preso, él siguió predicando. Y eso es bueno destacarlo. Él estaba preso, por el cual también estaba preso, pero él seguía encarcelado, pero seguía predicando. Vamos al verso 4, que dice, para que lo manifieste como debe de hablar. Y esto también es importante. Otra petición que les pide es orar para que Dios les dé capacidades para poder presentar con claridad el mensaje, de tal manera que pueda ser comprendido por los oyentes. Dios nos llamó con un propósito, y uno de ellos es que llevemos el mensaje ¿con qué? Con nuestra voz, como también a través de nuestros hechos. Por eso le digo, esto es andar sabiamente. Andar sabiamente como los de no para que con los de afuera redimidan tiempos. Versículo 5, lo quiero leer textual, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Redimir el tiempo es hacer algo rápido, es decir, por ejemplo, las dueñas de casa me van a entender, no siendo machista, por supuesto, esto lo puede hacer cualquiera, pero se dice que la mujer puede hacer más cosas a la vez que el hombre, sobre todo en la casa. Las mujeres redimen el tiempo. Se imagina una mujer haciendo comida y esperando que la comida termine para después hacer aseo, y después de hacer aseo, lavar, y después hacer el baño y todo eso. No terminan todo el día. Las mujeres, ustedes que dejan cocinando, y mientras dejan cocinando van a cuidar al chico, a la chica, a la niña, van a hacer aseo, van a hacer muchas cosas, van redimiendo el tiempo para que todo se vaya ocupando mientras el almuerzo se está cociendo. Entonces, una forma de que nosotros prediquemos y redimamos el tiempo es nuestros hechos, porque nuestros hechos predican más que nuestras palabras. Hay una frase que me gusta mucho por ahí a mí que dice, no importa quién creas ser en tu interior, porque son tus actos los que te definen. Y esta frase a mí me encanta. ¿Y por qué? Porque dice en profundidad, yo puedo creer que es cristiano, pero mis actos me definen. Entonces cuando yo quiero, mire, para que sea más práctico, cuando usted quiera predicarle a una persona, si usted se ha comportado como buena persona, entendiendo que Dios vive en usted, esa persona va a recibir de mucha mejor manera el mensaje, porque usted ya le predicó con el ejemplo. Usted mostró que es diferente, por lo tanto, redimió tiempo. No tuvo que convencer con palabras, porque ya lo convenció con hechos. Eso es andar sabiamente. El tiempo perdido, y ojo con esto, no se puede recuperar. Por lo tanto, hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Vamos al verso 6 para ir terminando. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante, con gracia. Cuando hablemos a otros de Cristo, siempre hacerlo con gracia, no importando el sentido que tenga el mensaje, porque si no pierde sensibilidad. Si no somos amables, por ejemplo, ese es un problema. Hay una persona
a quien le tengo mucho cariño, decía una vez una frase que me gustaba mucho, que dice, no es lo que dices, es el cómo lo dices. Y esto es muy importante porque, voy a decir con mucho respeto, sin criticar a nadie, nunca peyorativo, pero yo siento que ciertos predicadores, tanto de redes sociales como en muchas congregaciones, se esconden tras la verdad para ser agresivos, y son dos cosas diferentes. Yo no por tener la verdad tengo que ser ofensivo con la persona que se equivocó. No porque una persona no crea en Dios y nosotros sepamos que Dios existe, voy a ser ofensivo con la persona. Y aquí siempre yo recuerdo esto, me gusta mucho cuando Pablo llega a Atenas. Este ejemplo no está aquí en la clase, en la guía que tenemos, pero lo recuerdo porque tiene mucho que ver. Porque él llega a Atenas y se fijó que en Grecia había muchos dioses, Atena, Apolo, Zeus y todos los dioses que usted y yo conocemos, Hades mismo, que es el infierno se supone. Él llega y mira por todos lados y lo llevan y él empieza a predicar de Cristo, empieza a predicar del Evangelio. Y le llamó tanto la atención y él hizo algo que le llamó la atención, que los griegos dijeron en su sabiduría, como era la creme de la sabiduría en aquello entonces, dijeron, a ver, nosotros tenemos dioses para la luna, para el sol, para las estrellas y para todo el universo. Como decía, mi mamá me quiere más que todo esto, y el sol y la luna, ¿se acuerdan? Ese comercial antiguo, ya, una cosa muy similar. Entonces, en base a lo mismo, en base a esa misma impresión, eh, resulta que en algún momento los griegos dijeron, no vaya a ser cosa que tenemos dioses para todos, no vaya a ser cosa que estemos ofendiendo a un dios. Por lo tanto, para que no tengamos algún problema, vamos a poner un lugar como un tipo púlpito donde ponían sus estatuas de dioses, pero no pusieron nada y pusieron un letrero que dice al Dios no conocido. Entonces cuando Pablo vio eso, miró eso, aquí está la mía. Y empezó a predicar ahí, en ese momento, a voz en cuello y decir, yo les presento al Dios no conocido. Y eso le llamó tanto la impresión de ese mensaje que los atenienses lo tomaron y lo llevaron a un lugar que se llamaba Areópago. Para que usted me entienda, cuando usted ve en las películas esas universidades que tienen como butaca hacia arriba y el profesor está abajo y todos lo escuchan, eso era un areópago. Todos los sabios de Grecia, que insisto, era la sabiduría más grande, el conocimiento más potente, estaban ahí. Estaban todos mirando ahí. Y lo importante de esto es que a pesar de que todos miraban, lo importante de esto es que a pesar de que todos estaban viendo, ojo con esto, ojo con lo que le voy a destacar, todos estaban viendo, a pesar de que todos veían, y todos estaban ahí, Pablo no se intimidó con eso y le empezó a predicar del Cristo no conocido. Yo a ese les presento y entró por ese lugar. ¿Qué es lo que haría un predicador de estos que no sabe utilizar la verdad y empieza a dañar? En vez de predicar al Dios no conocido, habría dicho, ustedes son todos unos idólatras porque adoran a Dios y no al verdadero Dios. Ese mensaje no llega. Con mucho respeto le voy a poner un ejemplo. El famoso pastor Soto no puede llegar, y más habla mal él del evangelio que bien. ¿Por qué? Lo digo con respeto, porque él hace cosas violentas, condena a la gente cuando la palabra de Dios nos invita a que lleguemos. Yo no soy nadie para condenar, ningún predicador es nadie para condenar, porque mismo Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, mis palabras sí, lo que pase más adelante por la enseñanza, porque usted tomará la decisión de seguir o no al Señor, pero no podemos condenar, porque así no hablamos bien del Evangelio. Entonces es importante. Pablo llegó, les dijo a la final que todas esas cosas eran malas, pero que Dios olvidaba todo para que ustedes lo conozcan a este Cristo, el Dios que ustedes no conocen. De esa forma llegó el mensaje a Atenas y a Grecia, donde había idolatría, y lo hizo con sabiduría, andando sabiamente. Entonces, ¿cómo yo le puedo ir a decir a una persona atea, a discutir con un ateo? No voy a hacer nada, no voy a conseguir nada, sino que yo tengo que hacerlo con mis hechos, hacerlo bien y que Dios me dé gracia, me abra puertas para poder llegar a ese público, para poder llegar a esa persona y que sea de bendición. Entonces, la invitación en esta hora, el tiempo de nuestra existencia es breve, tenemos poco tiempo, por lo tanto, debemos mirar esto, debemos caminar, tenemos que predicar, no olvidándonos que todos los cristianos tenemos un propósito en común. Esto no es un talento, esto no es un don, sino que es un mandamiento. Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Nadie puede decir yo no puedo, esto es un mandamiento, Dios nos manda, usted y yo, tenga mucha o poca palabra,
tenemos que predicar. Esto no es una opción. Entonces yo tengo que predicar con mis hechos, predicar persona a persona, hacerlo como nosotros en la calle cuando ya podemos hacerlo, pero debemos predicar. Usted debe predicar, yo debo predicar, debemos hacer las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien. Y para eso tenemos que hacerlo con sazón, pedirle a Dios que nos dé gracia y andar sabiamente. Mis actos acompañarán a mis palabras. Las palabras no acompañan los actos acompañan las palabras. Primero los actos, las palabras después. Un acto bueno, palabra buena, un buen resultado. Dios bendiga su vida, Dios bendiga mi vida. El gran propósito de la iglesia, denominación que sea, es predicar el Evangelio, llegando a los pobres como también a los ricos, porque también tienen derecho a salvación. Y la mejor forma es andar sabiamente. Dios bendiga esta clase de escuela dominical en esta hora y espero que sea de mucha bendición para su vida. Recuerde, bueno, el video grabado, pero hoy a las 5:30 de la tarde tenemos servicio presencial. Volvemos al templo, volvemos a la iglesia. Sea bienvenido usted, invite a quien no camine, invite al que esté detenido para que podamos llegar a orar al Señor. No ande sacando gente de otras iglesias, no. Invite al que no está caminando, al que se siente defraudado. Invite al que no tiene paradero en la vida, al que no conoce al Señor, invítelo, llévelo a la iglesia. Me permite un ejemplo, alguna vez lo dije y quiero decirlo ahora también. Muchas veces uno dice, ¿cómo puedo hacer multiplicar la iglesia? Y muchas veces la hermandad le echa la culpa a los pastores. Pero ¿sabe usted? Un ejemplo muy matemático y muy simple. Si yo, Sebastián Alfonso y todos los hermanos de una iglesia nos propusiéramos ganar en el año un alma para Cristo, la iglesia se multiplica. Si hay 20 y todos traen un alma, ya el otro año son 40. En un año. Sería mucha bendición. Entonces, invite que esto llegue a muchos lugares. Quiero decirle, para terminar, la escuela dominical seguirá siendo cuando yo pueda en vivo y si no, va a quedar grabada, pero va a ser de bendición para su vida. Le invitamos a que ame al Señor, le invitamos a la reunión de hoy, al martes y jueves 7:30, a las 3 los miércoles las Dorcas, venga a alabar al Señor. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por su tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedir la bendición al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas e infinitas gracias te damos por todo, pero por todo, porque has sido bueno, grande y amoroso con cada uno de nosotros, permitiéndonos escuchar esta clase de escuela dominical. Bendícenos, Padre amado, bendícenos con toda bendición del cielo y permite, oh Señor, que esta grata escuela dominical quede grabada profundamente en mi vida y en la vida de mis hermanos, andando sabiamente, Dios mío, Señor, en tus caminos para poder propagar el Evangelio. El tiempo es corto, es breve, debemos hacerlo. Bendiga el servicio de hoy a las 5:30 de la tarde. Permítanos sentir su presencia, volver a gozarnos en tu presencia un día domingo. Gracias. Bendícenos a todos, nuestro amado obispo, su esposa y a todo su pueblo a nivel mundial. Todo lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un grato saludarles, un abrazo a la distancia. Dios les bendiga grandemente.